Bendiciones, bienvenidos a un nuevo tema. El día vamos a estar hablando sobre lo que es el alfarero y el barro. Un tema bastante interesante en el cual nos habla sobre lo que es el alfarero, interpretado como Dios, y el barro que vamos a ser nosotros como hijos, como personas. Así que voy a estar tomando como base lo que es el libro de Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Son 6 versículos bastante interesantes, bastante profundos, y esperamos en el Señor de que el tema de esta noche, tarde, pueda ser de edificación a cada persona de que vayan a ver el contenido. Así que de antemano, doy gracias por estar viendo este contenido el día de hoy. Así que espero que sea edificación para ti. Así que con esto dicho, comenzamos con lo que es la temática. Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6 dice lo siguiente. La palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ok, son 6 versículos. Aquí está hablando de una revelación que Dios le hizo al profeta Jeremías. Y una de las cosas de que Dios le pidió al profeta fue de que fuese a la casa del alfarero. Y que cuando él llegase a la casa del alfarero iba a dejarle conocer sus palabras. Entonces dice la palabra de que llega el profeta a la casa del alfarero y lo primero que observa es una vasija. Está el alfarero trabajando en su rueda y una vasija se echó a perder en su mano. Pero dice la palabra de que él volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Así que vamos a tomar un pequeño paréntesis en este punto. Recordemos de que Dios nos formó, no nosotros a nosotros mismos. Dios formó nuestra vida en el vientre de nuestra madre. Él nos conoció. Él nos formó, Él nos creó desde el vientre de nuestra madre. Y todos fuimos creados con un propósito. El problema que sucede es de que a medida que pasa el tiempo, a medida que vamos caminando, el tiempo pasa transcurriendo, comenzamos a perder o comenzamos a apartarnos del propósito de Dios. Y es ahí donde debemos de entender la importancia de dejarnos moldear. Cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, nos convertimos al Señor, pasamos por un proceso de transformación, un proceso donde Dios comienza a procesarnos, Dios comienza a darnos forma, pero no la forma que nosotros queremos, sino la forma de que Él quiere, la forma de que Él ha decidido hacer de nosotros desde un inicio. Entonces la palabra que el profeta lo primero que observa es al alfarero en su rueda dándole forma a una vasija. Y dice de que esta vasija se echa a perder. Así como nosotros de que comenzamos por el camino, comenzamos a caminar. Hay un momento en nuestra vida donde comenzamos a ir por caminos contrarios a lo que Dios predestinó o diseñó. Cuando hablamos de predestinación, debemos tener mucho cuidado porque muchas denominaciones o religiones hablan mucho de la predestinación y que habla de que muchos ya están predestinados a ser salvos. Entonces nada más hay un grupo específico de personas de que van a ser salvos. El resto se va a perder. Entonces es ahí una gran incógnita que llega cuando comenzamos a analizar y a profundizar sobre cuál es cuál es nuestro destino. Si hemos sido predestinados para X o Y cosa, si hemos sido predestinados para una función específica en este mundo. Y la realidad es de que nadie vino a este mundo solo por venir. Todos venimos a este mundo, a esta tierra, con un propósito. Y nuestra necesidad, nuestro enfoque debe ser poder alcanzar. Primero al poder conocer cuál es el propósito por el cual fuimos formados y después poder seguir, proseguir para llegar a alcanzar el propósito.
Y entonces aquí donde la palabra nos lleva y le dice Dios al profeta y le dice, ¿no podré hacer de vosotros como este alfarero? Y hace una pregunta y le dice, oh casa de Israel, ¿no podré yo hacer de vosotros como hace el alfarero? Darles forma, quitar la forma que se han convertido o el, lo que se echó a perder, lo que comenzó a deformarse, hacer de esto algo nuevo, según le parezca a Dios. Y es aquí donde debemos tomar un tiempo de analizar nuestra vida. Sabemos y entendemos de que no somos perfectos. Cometemos errores, somos humanos, tenemos flaquezas, cometemos estamos expuestos a diferentes cosas, diferentes situaciones que de una u otra manera nos van afectando, nos van limitando, sea en nuestra fe, sea en nuestra convicción. Y es ahí donde debemos de entender de que Dios mejor que nadie conoce el propósito por el cual fuimos formados. Él conoce mejor que nosotros mismos cuál va a ser el diseño final que nosotros vamos a venir a tener cuando Él termine de hacer la obra en nosotros. Y la palabra nos dice de que el que comenzó la buena obra en nosotros es fiel a terminarla. Entonces debemos de entender lo siguiente, estamos en un proceso constante de transformación, un proceso constante de donde Dios comienza a trabajar en diferentes áreas y a medida que pasa el tiempo, Dios sigue trabajando en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque es necesario de que todo esto se vaya acoplando una cosa con la otra. ¿Para qué? Para poder llegar a lo que es el diseño final. La pregunta que siempre tenemos es lo siguiente. Si Dios tenía un propósito bueno para mi vida, si Dios tenía un propósito excelente, si Dios me ha predestinado para X o Y motivo, ¿por qué estoy pasando la situación que estoy pasando? ¿Por qué mi vida, en vez de ser una vida que es agradable de vivir, se ha vuelto a una pesadilla? Entonces hay diferentes preguntas, hay diferentes cosas que comenzamos a preguntarnos. Y comenzamos de una u otra manera a quejarnos con Dios del porqué de ciertas situaciones, de porqué de ciertas cosas. Pero al final del tiempo, debemos tener bien en claro de que hay un diseño. Hay un diseño, hay un propósito. Y poder llegar a ese propósito va a pedir o va a exigir de nosotros cierto sacrificio. Y el sacrificio que va a exigir es negarnos a hacer diferentes cosas de que son contrarias a la palabra. Negarnos a hacer ciertas cosas de que van en contra de la voluntad de Dios. Y seguir, hacer la voluntad de Dios no es nada sencillo, no es nada fácil, pero tampoco no es imposible. Así que por consiguiente debemos de seguir, debemos de poner nuestra vida completa en las manos del alfarero, porque nosotros somos barro, barro de que tiene que ser formado, tiene que darle forma, y la única persona que puede darle forma de la manera que vamos o el propósito de la asignación o la predestinación, como queramos decirle, que Dios ha tenido sobre nosotros, es el mismo. Así que entreguémosle mi vida a Dios y dejemos de que Él quite lo que tenga que quitar y ponga lo que tenga que poner. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor que sea de bendición. Te invito a que lo compartas. Te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Y les veo el próximo fin de semana con un tema nuevo. Así que les bendiga, Dios les guarde y nos vemos hasta la próxima.